La cadena Democracia presenta Controversia. Estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un subsidio directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. Un saludo cordial a los seguidores del programa Controversia en Escena a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Hoy queremos volver a analizar un tema que no deja de preocupar al planeta por las consecuencias catastróficas por la invasión de Rusia a Ucrania, esta acción demencial que ha emprendido y que persevera el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y también los bloqueos internacionales. ¿Cuánto de eficaz resultan estos bloqueos? ¿Cómo evitar mayor derramamiento de sangre? Esta salida, esta huida de la gente que nada tiene que ver con la guerra y que huye de la muerte, huye de los bombardeos que se están sucediendo en territorio ucraniano. Quiero dar la cordial bienvenida, dada la amplia experiencia que tienen nuestros invitados, el embajador Luis Gallegos, es ministro de Relaciones Exteriores, muy activo en el ámbito internacional. Jorge Ortiz García, un reconocido escritor y analista internacional, y el doctor Esteban Santos, jurista internacionalista y académico. Bienvenidos a los tres invitados de hoy. Doctor Luis Gallegos, ¿es posible parar esto que está ocurriendo, estas consecuencias que está dejando la invasión de Rusia a Ucrania? Conforme avanzan los días, cada vez se complica más. Buen día. Buenos días, Miguel. Un saludo muy especial a ti, a los radioescuchas y teleescuchas, televidentes hoy en día. Para Jorge y Esteban, mis respetos y un gran abrazo a la distancia. Son 14 días desde que comenzaron los bombardeos de Rusia, la invasión rusa a Ucrania, y se han ido intensificando las actividades de guerra en el territorio con una cobertura que ya es el control aéreo sobre Ucrania, y en realidad con efectos catastróficos, no solamente de número de muertos y heridos, y como tú bien decías, el desplazamiento de millones de personas. El alto comisionado para el refugiado señalaba que es una de las migraciones más rápidas, uno de los procesos de refugio más rápidos que se ha encontrado en la reciente historia del movimiento de mujeres y niños. Los hombres de 18 años hasta los 60 están impedidos de salir de Ucrania y se han quedado para defender su patria, en un gesto que yo considero heroico y de gran patriotismo. El presidente de Ucrania ha tenido un liderazgo de admiración global. Yo creo que esa frase quedará en la historia, aquella que decía: yo necesito municiones, no que me den que me lleven a otro lado, ¿no? I need munitions, not a ride, es en inglés. Yo creo que la única manera de parar esto es con un cese de fuego inmediato, un cese de fuego que elimine la posibilidad de una continuación de las hostilidades. Frente a ello, uno de los delegados de Suecia en Naciones Unidas decía: esto no es una guerra entre dos estados, esto es entre una potencia y un país que se defiende. La asimetría es enorme, y obviamente esa asimetría trae consigo una serie de consecuencias en términos de guerra que me preocupan extremadamente. El que el presidente Putin haya puesto en un llamado de alerta a sus armas nucleares es verdaderamente una de las mayores preocupaciones. Desde 1991, que se formó la Federación Rusa, esto no había ocurrido, y una guerra nuclear es totalmente inaceptable porque sería el fin de la humanidad. Pero en los entornos de la guerra,
en los entornos de las amenazas, se ponen todas las cartas sobre la mesa y sería funesto para el mundo el que haya un conflicto nuclear. El Ecuador siempre ha mantenido como una posición de principio la eliminación y destrucción de las armas de destrucción masiva, sean estas nucleares, químicas o biológicas. Y también el Ecuador, después de su historia con el problema territorial, jamás ha aceptado la imposición de la toma de territorios por la fuerza y el uso y amenaza de la fuerza con presencia de fuerzas armadas en territorio extranjero. Están negociando hoy en día Ucrania y Rusia corredores de salida humanitaria. Hoy en la mañana acordaron 6 corredores de salida de ciudades que van a ser tomadas por el ejército ruso y que serían corredores de salida que fundamentalmente van hacia Rusia y hacia Bielorrusia, que no era la idea central. Era preferible buscar una salida hacia Polonia, hacia Hungría y hacia Europa del Oeste, que les ha dado cabida por estas próximas semanas. Yo creo que es una tragedia de dimensiones inesperadas y lamentablemente en este juego geopolítico se pueden agravar las situaciones de haber algún incidente, algún equívoco en el uso o bombardeo que puede ocurrir tranquilamente y puede haber un enfrentamiento entre las fuerzas de la OTAN y las fuerzas de la Federación Rusa. Yo creo que sería un error, esta guerra, yo la califico como un error trágico de cálculo de ambas partes, porque aquí nos sentaremos a analizar la historia de este conflicto, pero aquí no hay solamente un lado culpable y el otro no. Aquí hay errores de parte y parte que vienen desde hace decenas de años y que se vieron en el 2008 en Georgia y se vieron en el 2014 en Crimea y hoy en el 2022 estamos en esta situación. Esto tiene que terminarse con una solución inequívoca de búsqueda de paz y cooperación, de seguridad entre las partes, pero sobre todo de respeto a los límites acordados como fueron acordados en términos de seguridad y amplia cooperación. Yo creo que se ha creado una situación global con la ruptura de las cadenas de producción, las cadenas de comercio, el problema de los carburantes. Ahora es una guerra de petróleo y gas. Y es una dependencia enorme que tiene Occidente y que obviamente en todos los países se sentirán precios de incremento inusitado. Pero yo les recuerdo que Europa depende de calefacción en invierno y depende de energía, no solamente energía para sus vehículos, sino energía para mantener su sistema eléctrico, para mantener su producción. Por lo tanto, se avisoran muchas semanas de negociaciones que espero que culminen con un cese de fuego, como hace el llamado el secretario general. Creo que deben intervenir terceras partes, como Francia y otros interlocutores como Turquía, para buscar una solución inmediata a este conflicto. Pero creo que lamentablemente la realidad sobre el terreno es una doctrina de fait accompli que es muy utilizada por las fuerzas de Rusia en otros conflictos en los cuales ha intervenido. Embajador Luis Gallegos, ¿cuál debe ser el efecto de un bloqueo internacional? Ha habido ya bloqueos anunciados por Estados Unidos, la OTAN, la Unión Europea, países de Occidente, pero ¿cuán eficaz debiera ser un bloqueo internacional? Mire, yo no soy amigo de las sanciones porque esto, como decía, aducen que Einstein decía esto de que repetir el mismo error, la misma acción es una repetición de acciones que no lleva a la solución del problema. Usted puede aplicar sanciones, a la élite de esos países no les interesa, ni les afecta. En realidad, las sanciones pueden y deben, y Estados Unidos y la Unión Europea las ha aplicado. ¿Hasta qué punto afecta
al proceso de decisión política y militar, eso es una pregunta todavía muy válida. Pero obviamente el que les hayan quitado la capacidad de pagar mediante el sistema y mecanismo SWIFT ha bloqueado todos los pagos de las exportaciones que se habían hecho a Rusia, ha bloqueado el uso de tarjetas, las empresas europeas y americanas están saliendo por todos los lados de Rusia. La situación se ha vuelto muy compleja para el desarrollo de actividades en ese país por parte de empresas occidentales y asiáticas, especialmente supongo coreanas y japonesas más que ninguna otra. Pero obviamente las sanciones han sido impuestas. Lo que me preocupa, Miguel, es que muchos de los exportadores nuestros que tienen intereses en ese mercado y que han exportado a ese mercado, que a la larga es un mercado importante para nosotros de 1,5 millones, 1.500 millones de dólares en banano, en rosas, en café y en otros, no crean que esas sanciones son extendidas. Esas sanciones son una ley. Y en ley de Estados Unidos y de los países europeos. Si por alguna razón alguien viola esa ley, también es sujeto de sanciones. Por lo tanto, no solamente a título empresarial, sino individual. Hay que tener mucho cuidado con el tema de la aplicación de sanciones. Esto no es un tema de que solo le afecta a Rusia, nos afecta a todos en el manejo de nuestras economías, pero hay que estar ciertos que esto puede extenderse a aquellos que crean que evadir las sanciones es posible y si lo logran pueden ser sujetos de retaliaciones por las mismas sanciones. Yo creo que hay que tener en consideración que este tipo de cosas son extremadamente serias. Estamos en una etapa de guerra y una etapa de guerra con muertos diarios y hay que avisorar que el multilateralismo ha sufrido un golpe indudablemente extremadamente duro. El otro día la Asamblea General aprobó por 141 votos una resolución en Naciones Unidas. Pero no me preocupan los 141 que votaron a favor de la resolución, ni los 5 que votaron en contra. Lo que me preocupa es el crecido número de abstenciones, que prácticamente representa un 20 a 25% de los Estados miembros de Naciones Unidas. Por lo tanto, ese es un tema que tanto el bloqueo por parte de Rusia como potencia dominante, que les dieron el veto a los 5 miembros permanentes, que bloquean cualquier dinámica en el Consejo de Seguridad, lo llevaron a la Asamblea aprobó una resolución no vinculante. Lo mismo el Consejo de Derechos Humanos aprobó una resolución en términos de pedir un cese de fuego por el respeto Estábamos conversando hace un momento sobre las personas adultas. El 30% de la población de Ucrania son personas adultas que en este momento requieren ser refugiadas en otros países debido al conflicto. Lo cual complica aún más la situación. Bienvenido a Jorge Ortiz, escritor y analista internacional. Jorge, si uno revisa la historia como tú tienes bien claro, ¿cómo dimensionar estas consecuencias catastróficas en un nuevo milenio, una invasión de esta magnitud de Rusia o Ucrania? Muy buen día. Gracias, Miguel. Buenos días. A ver, me parece que todavía la guerra está en una fase muy inicial como para que podamos saber cuáles son sus consecuencias. Porque además esta guerra tendrá dos fases. Primero esta fase militar, la fase de ocupación de Ucrania, que yo creo que se completará pronto y por completo. Y la segunda fase, que es la resistencia. Es evidente que en un país de 603,000 kilómetros cuadrados, con 42, 43 millones de habitantes, no se sabe muy bien por el desmembramiento de Crimea, va a haber una resistencia muy fuerte. La gente en Ucrania está muy unida y va a resistir esa ocupación rusa. Entonces, yo creo que falta mucho para que sepamos qué pasó. Mi preocupación más bien es qué tiene en la cabeza Putin, porque, y no estoy hablando de demencias ni de ninguna de esas tonterías, ¿no? Yo creo que Putin es un hombre muy frío, muy calculador. Fue un espía muy, muy eficiente en sus años de miembro de la KGB en la Alemania democrática.
en Alemania socialista, que era lo menos lo más antidemocrático imaginable. Pero evidentemente él no pudo haber cometido un error de las dimensiones en que nos está pareciendo que es el error de esta guerra. Los primeros resultados son que Rusia no logra avanzar significativamente en Ucrania, que la resistencia ucraniana es mucho más fuerte de lo que nos imaginamos, y en tercer lugar, y sobre todo, que el Occidente se uniría con la celeridad y con la firmeza con que se ha unido. Entonces, todas estas consecuencias me parece que eran obvias. El momento que las tropas rusas invadieran Ucrania. Lucho decía, es una guerra absolutamente asimétrica, es una potencia contra un pequeño país. Además, es una potencia muy armada y contra un país muy poco armado. Entonces, era evidente que la opinión pública internacional iba a reaccionar violentamente. Era obvio que Ucrania se iba a unir. Se iba a integrar, se iba a convertir en un país en resistencia. Y era además evidente que el Occidente iba a tener que reaccionar. La pasividad, la parsimonia que demostró en el año 2014 cuando la ocupación de Crimea, pues el Occidente no la podía repetir, sus líderes no la podían repetir. Todo esto era tan obvio que no puedo pensar que Vladimir Putin haya cometido ese error, que no haya hecho ese cálculo. Entonces, mi idea es ¿en qué está pensando Putin? Y debe tener una idea que nosotros no alcanzamos a ver. O sea, cuando empezó la ocupación dijimos lo que va a tratar de hacer es tomarse la ciudad de Kiev, derrocar al gobierno, probablemente matar al presidente Volodymyr Zelensky e instalar un gobierno títere. Eventualmente anexionarse el Donbass, es decir, los oblasts de Donetsk y Lugansk. Y eventualmente, como tercera posibilidad, hacer un corredor que una el Donbass con la península de Crimea, y en el peor de los casos avanzar por el sur, hacer una franja hasta llegar a la ciudad de Odessa, con lo cual le quita su salida al mar a Ucrania, al Mar Negro, y lo vuelve más dependiente de Rusia. Pero a medida que van pasando los días, vemos que las tropas van más allá. Y empiezo a calcular en qué está pensando Vladimir Putin. Y aquí recurro a la historia, Miguel. Rusia es un país que, al contrario de lo que lo vemos como un país de rudo, con unos militares feroces que atacan despiadadamente, Rusia es un país enorme también en sus pasiones. No es un país solamente enorme en su territorio y enorme en su frío, que marca mucho su carácter, sino también enorme en sus pasiones. Y esas pasiones han hecho que Rusia muchas veces sea un país místico, que sus dirigentes se comporten místicamente. Me refiero rápidamente, 1453 cae Constantinopla en poder de los turcos musulmanes. Y ese momento Constantinopla era la capital del cristianismo. Roma había decaído 10 siglos antes, alrededor del año 400, en la época de Constantino el Grande como emperador de Bizancio. Cayó Roma, fue una ciudad en declive, es una ciudad que perdía brillo, perdía lujo, perdía presencia y perdía significación. Y obviamente la capital del cristianismo se pasó a Constantinopla. Fue en Constantinopla donde se hicieron los 7 primeros concilios ecuménicos en los cuales fue configurada la doctrina cristiana. Cayó Constantinopla. Y ese momento, Iván el Terrible, Iván IV, zar de Rusia, decidió proclamar a Moscú la capital del cristianismo. Y la proclamó y le dio el título de la segunda y legítima Roma. Él decía además que pues tenía un derecho, primero porque en Moscú estaba el centro de la iglesia ortodoxa, de la iglesia católica, apostólica ortodoxa, y además él pues era sobrino nieto era nieto de la sobrina nieta del último emperador de Bizancio, que fue Constantino X, de la dinastía de los Paleólogos. Y entonces él decía, incluso por sangre,
yo soy el zar de esta nueva Roma. Y la proclamaron como la segunda y legítima Roma. Y sintió Iván el Terrible, y con él sintieron los rusos, que Moscú, que Rusia estaba cumpliendo un país místico, es el centro del cristianismo, el centro de una fe que, bueno, que tiene la importancia que tiene. Después, muchos años después, cuando en 1917 hubo la Revolución Soviética, la Revolución Rusa, perdón, que se convertiría 5 años más tarde en la Unión Soviética, Moscú se sintió otra vez la capital de algo. Ya no era ciertamente la capital del cristianismo, pero sí era claramente la capital de una nueva fe, de una especie de credo que era el marxismo-leninismo, que llegó al mundo con la promesa de salvación, de redención de las masas, de redención de las multitudes, de redención de los oprimidos. Y entonces Moscú era visto como una nueva capital de una fe, un lugar de peregrinación. Era el lugar donde estaba el centro del marxismo-leninismo, de esta doctrina cuya aplicación iba a salvar el mundo, iba a redimir a los pobres, e iba a ser una sociedad sin clases, fraternal, sin explotadores ni explotados. Vladimir Putin hoy se siente la personificación de esa Rusia de grandes pasiones, de esa Rusia que fue la segunda y legítima Roma y que fue la capital de la doctrina redentora del socialismo. Y debe estar pensando en algo. Mucha gente dice, bueno, o los analistas dicen, está pensando en el Rusia Mir, que es el espacio ruso, ¿no? Y ese espacio ruso pues tiene unos perfiles no muy bien definidos, no hay una frontera. Podría decirse que la frontera de ese espacio ruso, de ese mundo ruso, que es la traducción literal, ese mundo ruso es el imperio que dejó Catalina la Grande a finales del siglo XVIII, pero en todo caso no es un espacio definido. Pero a mí me parece que viendo el avance de Putin, sabiendo que le iban a caer sanciones internacionales que le iban a hacer un golpe, que le iban a significar un golpe muy, muy fuerte a su economía, que sus rivales de Occidente se iban a unir, que incluso la oposición interna en Rusia se iba a radicalizar y que Ucrania iba a resistir. Cálculos que eran absolutamente obvios como para que no los hicieran Putin. Estoy pensando que a lo mejor Putin tiene una visión a más largo plazo, está soñando con algo más, está soñando con el espacio ruso, está soñando con volver al imperio de Catalina la Grande, está queriendo que Moscú sea hoy el centro de una nueva causa y hasta puedo identificar cuál podría ser esa tercera causa. Primero fue el cristianismo, después fue el socialismo. Hoy podría ser la lucha contra la decadencia moral de Occidente. Mientras el mundo entero se hable a los cambios que dan equidad, que dan justicia. Me estoy refiriendo a la igualación de derechos entre hombres y mujeres, de los homosexuales, de las personas con diferentes credos, con diferentes orientaciones sexuales, con diferentes posiciones políticas. La Rusia de Vladimir Putin ha sido una Rusia reacia a todos esos cambios y a cada uno de esos progresos los define como un síntoma de la decadencia del Occidente. Y creo que Putin se siente hoy el heraldo de una lucha contra esa decadencia de Occidente, de esa decadencia expresada en nuevos derechos, en nuevas formas de entender la ética y la moral. Y a lo mejor él siente que él está encabezando una nueva cruzada y que por eso se lanza a esta guerra, que viéndola política, militar, económica y estratégicamente nos resulta incomprensible. Seguramente él ve más allá. Hay en eso mucho de delirio, probablemente, pero me supongo y me temo que por ahí va. Jorge, pero esa lucha por la decadencia en Occidente no puede ser peor, mal entendida desde su visión, la visión de Putin. Stalin, de quien pues evidentemente Putin debe haber aprendido bastante de su codicia, su capacidad de expansión. No nos olvidemos que cuando Stalin murió en marzo de 1953, la Unión Soviética era un país de 15 repúblicas, que es bicontinental, que tenía 22.300.000 kilómetros cuadrados, o sea,
la expansión, el poder, la industrialización incluso que hizo Rusia, aunque él era georgiano, pero bueno, fue adoptado por Rusia. Probablemente pues él aprendió mucho de Stalin, y Stalin decía: cuando se corta leña, astillas vuelan. Yo creo que son los daños colaterales inevitables que él entiende que está causando. Hay que lanzar esta guerra, va a haber muertos, va a haber desplazados, va a haber ciudades destruidas, va a haber madres que pierden a sus hijos, hijos que pierden a sus padres, va a haber viudas, pero ese es el precio que tiene que pagar la humanidad por esta cruzada que estamos emprendiendo en contra de la decadencia, con esos valores occidentales, el pluripartidismo, la democracia, insignificancias burguesas, la relajación moral, la pérdida de esos patrones de conducta ética que él creía inamovibles. Entonces, a lo mejor él piensa eso, ¿no? Cuando se corta leña, astillas vuelan. Si Ucrania tiene que pagar el precio, pues es un precio que vale por lanzar una cruzada internacional que redima el mundo. Bienvenido al doctor Esteban Santos, jurista, internacionalista y académico. ¿Cómo ve el avance de esta situación tan lamentable como la invasión de Rusia a Ucrania, con estas consecuencias catastróficas que día a día, semana a semana serán peores? Buen día. Muchas gracias, estimado Miguel. Para mí es un honor y un placer siempre estar de la mano de personas a quienes yo admiro tanto, como usted, Miguel, como el embajador Gallegos y como a Jorge Ortiz. Creo que han dicho temas extremadamente sensatos y creo que es momento de entender y sobre todo preguntarnos hacia dónde va. Yo personalmente veo 4 escenarios. El escenario 1 es que Putin logre tomarse Ucrania de forma inmediata. Cada vez se ve un poco más bifurcado este escenario por la ardua resistencia que están presentando los ucranianos. La segunda es justamente esa, que entremos justamente en una invasión larga. Y aquí el mundo tiene que regresar a ver lo que fue Afganistán, lo que fue tener otra Vietnam. Ese es un escenario también realmente catastrófico para el Kremlin. El tercero es llegar a una solución diplomática que en lo personal lo veo muy alejado, y muy alejado porque es imposible sentarse a conversar con alguien mientras están tus bombas, y peticiones e imposiciones, porque no hay una negociación como tal, del tipo tener que reconocer a Crimea como anexada, como parte de Rusia, y asimismo tener que reconocer a toda esta región del Donbass, Donetsk, Luhansk, como estados independientes. Imposible hacerlo, y también imposible hacerlo hablando de corredores humanitarios, como se ha señalado, que no se respetan, y corredores humanitarios que ya no llegan a Occidente, sino que están tratando de llevar a las personas hacia Rusia o hacia Belarus. Es muy difícil hacerlo. La última opción es que este conflicto, por bien o mal, se termine extendiendo en Europa, se termine extendiendo a alguno de los estados que forman parte de la OTAN, y tenemos este miedo, ¿no? La activación al artículo 5 del Tratado Constitutivo justamente de la OTAN, topan a uno, topan a todos, y estos miedos nucleares ya toman un miedo, insisto, real. Porque ¿cuál era la lógica después de la Segunda Guerra Mundial? Se da este principio de la mutua destrucción asegurada. La lógica es: yo tengo armas nucleares, ustedes también la tienen. Y si alguno de los dos las llega a usar, se decía pues que la Tercera Guerra Mundial se le iba a dar entre palos y piedras. Entonces, con esa lógica, ¿qué es lo que se hizo? Que se logró disuadir. Y de hecho vino una época de paz, de prosperidad, yo creo que de las más importantes que se ha dado en el último siglo, y por eso hemos visto los avances que ha tenido el bloque europeo como tal. Y también es interesante ver cómo los presupuestos en defensa de los países europeos se vinieron a menos, porque ya no había la necesidad de tener que justamente apoyar a una OTAN, que cuando recordemos llegó el señor Trump, que él amenazó con salirse de la OTAN si es que ustedes, los Estados miembros, no cumplen sus cuotas de por lo menos el 2% del PIB. Y la lógica era: ¿por qué hacerlo cuando yo tengo otros intereses y no había este enemigo común? Entonces, yo creo que le salió el tiro por la culata efectivamente a Putin, porque ¿qué quería lograr él? Fragmentar a una OTAN. Creo que hoy más que nunca la OTAN se encuentra más unida que nunca. El tener anuncios como del canciller alemán, el señor Olaf Scholz, de decir que se va a invertir más de 100.000 millones de euros en rearmar al ejército alemán, y que el mundo lo vea con un beneplácito, es un tema no menor. O tener países tan históricamente neutrales como Noruega, como Suecia, como Finlandia o como Suiza, que expresamente han dicho también que van a estar del lado de las sanciones occidentales y que se han unido justamente a este repudio internacional. Entonces,
Putin termina siendo un paria en la comunidad internacional, y estas sanciones están empezando a tener un efecto real. Moscú amanece hoy de mañana con un corralito financiero. A toda cuenta internacional no puede usted retirar sino más de $10,000. Empiezan estos miedos de que ya no puedo repatriar mis divisas, ya no puedo salir, cada vez se me bloquea el espacio aéreo en más países, y para mí siempre, finalmente aquí quien tiene un rol protagónico, más que los Estados Unidos, yo me atrevo a decir que China, porque China no es la misma China de 1949, China hoy por hoy es la segunda economía del mundo, pero China tiene su propia agenda, y China ha dado unas respuestas ambivalentes. Por eso es que el mundo también ve con mucho miedo lo que pueda pasar en Taiwán. Y si es que finalmente Vladimir Putin logra salirse con la suya, que también en eso estoy absolutamente de acuerdo, Occidente no se podía quedar de brazos cruzados, como de hecho pasó en 2008, cuando Putin ya repitió este mismo esquema, ¿no? En 2008 el país atacado fue Georgia, y en ese momento las regiones separatistas eran las de Abjasia y Osetia al sur. Entonces lo que estamos teniendo es un financiamiento expreso, directo, el libreto se repite. Pasa un tiempo y yo las declaro unas naciones independientes. Nadie en la comunidad internacional lo ha hecho, pero después estas comillas, naciones independientes, tienen un presidente títere que responde al Kremlin y pide ayuda humanitaria, y entran las tropas. Eso exactamente es lo que está pasando ahora en este momento en el cinturón del Donbass, y eso fue en gran parte lo que conllevó la crisis que desató en Ucrania en el 2014, porque teníamos un primer mandatario que era afín hacia el lado ruso, soviético. Se da este golpe de Estado, llega un nuevo mandatario que regresa a ver Occidente, que quiere ingresar a la OTAN, que quiere ingresar a la Unión Europea, y Putin no lo iba a soportar. Tanto fue así que entraron las tropas a esta región, otra vez en ese entonces separatista, pero sobre todo la anexión de Crimea. ¿Y qué hizo la comunidad internacional? Sanciones y no más. Hoy día, yo creo, y finalmente digo, que toda esta careta que he estado tratando de presentarla a Putin a través de su campaña de desinformación, estos medios estatales que lamento mucho que no pueda existir una libre prensa en Rusia, que en este momento esos mismos canales internacionales ya han sido bloqueados y vetados en la Unión Europea y en los Estados Unidos. Entonces el Kremlin dice, ¿dónde está la libertad de expresión? Y regresamos a ver, bueno, ¿alguien puede decir algo en contra de la guerra en este momento cuando está expresamente vetado el decir palabras como invasión? Siguen tratando de presentarlo como una invasión técnica, como un movimiento militar, y las tropas se encuentran ya a escasos kilómetros de Kiev. Está claro cuáles son las intenciones de Putin. Ahora, aquí la pregunta final que yo me termino haciendo, estimado Miguel, es, bueno, ¿cómo va a terminar esto? Porque Putin no va a ceder hasta que él no sienta que ganó algo. Entonces llegan estas sanciones que terminan de subir muy de tono cuando ya vetamos realmente, en donde termina doliéndole no solo al Kremlin, sino también a Occidente, las sanciones al petróleo y al gas natural. Y por eso es que tenemos que regresar a ver a otros diablos, a otros dictadores. Y es increíble ver cómo una delegación de alto nivel este fin de semana se reunió en Caracas para hablar con el dictador del señor Maduro para tratar de destrabar y que sea Caracas el que empiece a dar en parte, porque su infraestructura está totalmente venida menos, esos miles de barriles que no lo va a poder dar el Kremlin. Y también regreso a ver a países tan alejados, pero otra vez, que eran hasta hace poco eran amenazas para Occidente o eran simplemente vetados dentro de una comunidad internacional, pero hoy por hoy Azerbaiyán o Turkmenistán están otra vez en el radar porque son países ricos en estos recursos naturales, y por lo tanto Europa tiene en el más básico principio de la Realpolitik terminar de ver cómo lograr dejar de depender del gas ruso en medio de un invierno, y para efectos pues de que las palabras finales del jefe de la diplomacia europea, el señor Josep Borrell, que decía a los europeos, ustedes tienen que intentar bajar y reducir su consumo de gas para que esto pueda implementarse. Bueno, finalmente todos estamos viendo estas sanciones y todos estamos viendo ya empezando a sentir la fuerza que estas pueden tener, porque así estemos hablando del otro lado del mundo, esto es un tema que para mí justamente es una muestra de la comunidad internacional, de la globalidad en la que estamos viviendo, y por lo tanto las repercusiones se sienten en todo el planeta. Doctor Esteban Santos, dentro de los 4 escenarios que usted ha planteado, quizás uno de los reclamos que viene haciendo dramáticamente el presidente de Ucrania es mayor ayuda internacional. ¿Puede esto mejorar para tratar de al menos parar en algo esta invasión de Rusia?
En eso yo estoy absolutamente de acuerdo con el embajador Gallegos. Él lo dijo muy claro y parecía pues que este iba a ser un presidente que iba a ser depuesto muy rápido, un puppet como se lo dice en inglés, porque recordemos que pasábamos del comediante a el líder en guerra y ha sido un presidente que ha estado a la altura de la historia. Y este presidente lo que dijo efectivamente cuando el gobierno de Joe Biden le dijo queremos sacarlo a usted, ayudarlo a estar en un buen resguardo, él dijo eso, yo no necesito que me lleven, I don't need a ride, como muy bien se lo dijo, yo no necesito sus tropas. Ahora, las tropas no se van a dar porque no queremos iniciar una tercera guerra mundial. Queremos enviar armamento, pero el armamento también es difícil porque es armamento que se necesita una preparación para esto. Y entonces los civiles en la mitad, por las buenas intenciones que quieran tener de resguardar a su país, son presa fácil de un ejército que si bien tiene muchísimas falencias, no deja de ser uno de los ejércitos mejores armados del planeta. Concuerdo también absolutamente que estamos viviendo una crisis del multilateralismo y probablemente la arquitectura del futuro del concierto internacional se esté dibujando en este momento, porque la Organización Mundial de las Naciones Unidas nace justamente para tratar de prevenir lo que hizo mal su predecesor, la Liga de las Naciones. ¿Por qué cae, entre otras cosas, la Liga de las Naciones? Porque no tenía estos dientes, lo digo yo. No había la fórmula de poder detenerle un Adolfo Hitler cuando entró a invadir a Polonia. Con esa lógica nace el Consejo de Seguridad y la autorización que pueda dar Naciones Unidas a un ejército de paz. Se los llamó así a los cascos azules, pero siempre quienes ganan la guerra son quienes terminan imponiendo las reglas. Entonces, quienes ganaron, no solo que se reservaron un puesto permanente, sino su poder de veto. Entonces, este poder de veto ya tuvo un primer problema en el segundo conflicto del Golfo, los Estados Unidos, cuando el Consejo de Seguridad le dijo no está autorizado, y sin embargo, tuvimos un Bush que no le importó lo que diga la comunidad internacional y aún así invadió. Ya quedó desquebrajado, creo yo, el sistema internacional. Y hoy día, pese a que tengamos un repudio internacional, el veto de Rusia hace que evidentemente no se pueda dar ninguna respuesta por parte de Naciones Unidas. También tengo un miedo real, y es que Putin, Rusia, no es signatario de la Convención de Roma y por lo tanto quien crea y quien da la jurisdicción y competencia a la Corte Penal Internacional, y por lo tanto este miedo que yo tengo de que pueda quedar sus atrocidades y los crímenes de guerra en impunidad. Hay una investigación en este momento por parte del fiscal de la Corte en donde se está demostrando que lo que existe es una violación a la Convención del Genocidio, que espero tenga buen asidero, pero mientras esto pase, termino, insisto, sosteniendo que concuerdo plenamente en esta lógica de el mundo no basta con abstenerse, el mundo tiene que negarse y el mundo tiene que unirse. Entonces, mientras tenemos países como los denominados BRICS, como la India, como Sudáfrica, que se abstienen, o en nuestro continente, ver un Andrés Manuel López Obrador que diga yo no voy a cerrar mi espacio y voy a seguir teniendo vuelos comerciales rusos, o lo propio que está haciendo el presidente Bolsonaro de extrema derecha en el Brasil, van a ser finalmente, creo yo, estas válvulas de escape que le puedan permitir a Putin no sentirse tan aislado y permanecer en el cargo. Concluyo siempre con esto. Para mí, la respuesta final la va a tener China. Si China llegara a dar el brazo a torcer al Kremlin, es el que puede dar el brazo a torcer. No creo que lo haga, su diplomacia mucho más pragmática y tienen mucho más que ganar, pero yo lo que quisiera pensar en evitar es que estamos otra vez ante un mundo bipolar. O estás del un lado o del otro, como decía, toda esta lógica de cómo nacen los países no alineados y demás. Y creo que en este momento estamos viviendo eso, el estar al vaivén de lo que digan las potencias, porque tenemos, creo en esto concordamos, un loco con estas ínfuleas imperiales que quiere retornar a desdibujar otra vez las fronteras europeas. Embajador Luis Gallegos, si la solución diplomática estuviera lejos, ¿puede haber un escenario de hace más de 6 décadas, lo de Vietnam, o hace 3 décadas lo de Afganistán? Es indudable que también Rusia, cuando ingresó a Afganistán, sufrió una de las derrotas más grandes de su historia reciente, ¿no? Pero yo quería también, Miguel, hacer acuerdo que esto no es un conflicto nuevo, es un conflicto que lleva cientos de años. En realidad, como decía Jorge en una forma tan erudita, el tema de Crimea ha estado en guerra desde que los rusos lucharon contra el Imperio Otomano. Cuando yo estaba en Bulgaria, hay un valle en Bulgaria que se llama el Valle del Sipka, en donde el zar búlgaro hizo construir una catedral enorme en medio de un valle en donde están enterrados decenas de miles
no enterrados, sino cubiertos los cadáveres que hasta ahora se ven los montículos, en donde Rusia, los rusos y otros de sus aliados del imperio zarista destruyeron al imperio otomano en Bulgaria y concedieron la libertad a Bulgaria. Por lo tanto, la identificación de los pueblos eslavos que está hablando Jorge es una de las grandes realidades, es una de las grandes verdades. Hay una relación, una correlación de historia. Cuando yo recuerdo mi estadía en Bulgaria, recuerdo también los vuelos de la OTAN en el perímetro alrededor del Pacto de Varsovia y los vuelos de escoltas cargados de armas nucleares de los soviéticos alrededor de Europa. Entonces, este tema es un tema constante en donde la seguridad de Rusia, aduciendo lo que aduce Putin, es que Ucrania, de unirse a la OTAN, representa un grave peligro porque está a 380 millas de Moscú. Por lo tanto, el hecho de una solución diplomática negociada, es dar garantías de que esto no va a ocurrir y que no se van a cruzar las líneas rojas ni de los unos ni de los otros, porque lo peor que podríamos enfrentarnos es a una tercera guerra mundial. Pero adicionalmente a eso hay que tomar en consideración cuál es la geopolítica. Rusia no tiene puertos de agua caliente excepto en Crimea, y ese puerto está también seriamente cuestionado porque Sebastopol, si uno saca un destructor ruso por Sebastopol, tiene que pasar por los Dardanelos y el Bósforo, que son controlados por otro miembro de la OTAN, que es Turquía, ¿no? Y allí sí hay una asimetría, porque Estados Unidos tiene como 600 bases en todo el mundo, y 2 o 3 veces el número de estados de Naciones Unidas. Y los rusos tienen necesidad de bases que defienden, como la de Siria, que en parte es uno de los elementos del conflicto sirio. Yo creo que no hay salida a esto por las dimensiones que acabo de mencionar, porque no es un tema único o específico o puntualizado del conflicto, sino que tiene que haber una solución de largo alcance, con garantías suficientes para los unos y los otros, que impida que se repita un episodio de estos. Y peor aún, que se evite de cualquier manera que esto se vaya agravando en términos militares para que haya una confrontación en donde entren en consideración las armas nucleares. A mí me parece eso un suicidio, ¿no? Yo escribí en mi última columna en El Comercio justamente el tema de la destrucción mutua asegurada, que es el principio por el cual, luego del fin de la Segunda Guerra Mundial, no ha habido incidentes de guerras nucleares debido a que ambos saben que nos vamos a destruir todos. Por lo tanto, cuando alguien sale de ese círculo de razonamiento y dice, pongo en alerta a mis tropas, significa que ponen en alerta las tropas de los otros países y los proyectiles nucleares de los otros. Solamente el mantenimiento de las armas nucleares de los países que las poseen representan 30 años, cada año gastan estas potencias, 30 años del presupuesto de la Organización Mundial de la Salud, en medio de la pandemia, para mantener las armas y mantener los cohetes en estado de alerta. Por lo tanto, estamos verdaderamente en una situación compleja en donde todos debemos invocar tranquilidad, mesura, y que no hayan estrepitosas manifestaciones que lo único que hacen es complicar la situación, sino que avancemos en un diálogo común. Embajador Gallegos, ¿y el papel de China? Yo creo que China, después del advenimiento de Deng, con la caída de Mao, la muerte de Mao, ha formado una China de unas capacidades extraordinarias. Yo soy también testigo de que en el 82 la mayoría de la China era un país muchísimo más pobre que el Ecuador y tenía arados jalados por búfalos de agua. Hoy en día la China es una potencia. Hoy en día la China es un país moderno que tiene que jugar un papel como eso.
Yo siempre cuento la anécdota de mi última visita a la China, de ese país que yo conocía, he ido muchísimas veces, he ido más de 20 veces a la China. Me pidieron que de Shanghái vaya al centro de la ciudad en el tren del aeropuerto y no en los vehículos. Y nos subimos, mi mujer y yo, al tren. Es el vehículo de más alta velocidad que he estado en tierra. Era un tren sobre magnetos que iba a 480 kilómetros por hora y que hizo 7 minutos del aeropuerto de Shanghái al centro de la ciudad, y es el doble de distancia del aeropuerto nuestro al centro de la ciudad de Quito. La tecnología, la inteligencia artificial, el tema de armamentos sofisticados, la evolución de la guerra es mucho más compleja. Yo creo que la posición de China, y a China no le va a interesar que se generalice una guerra, porque es contrario no solamente a sus intereses económicos, sino a sus intereses políticos. La inestabilidad del mundo en la que estamos viviendo es una de las peores atrocidades, porque en realidad puede desarticular todo el engranaje de coordinación internacional que tenemos, y no solamente en términos económicos, sino en todos los sistemas de yuxtaposición entre los países miembros de la sociedad internacional. Yo creo que es importante que se guarde mesura, pero obviamente que la China va a votar en abstención, pero votó también la India. Entonces usted tiene a los dos países de poblaciones más grandes que se abstuvieron en el Consejo de Seguridad y en la Asamblea General respecto al problema de una resolución para pedir la paz en Ucrania. Yo creo que vivimos momentos de mucha expectativa, de una enorme fluidez en los acontecimientos, y hay que tener en cuenta que estamos en guerra, y las guerras traen unas acciones no previstas, imprevisibles, y de causas que verdaderamente nos pueden confrontar muchísimo más. Jorge Ortiz, resulta difícil, como invoca el embajador Gallegos, guardar mesura en estas condiciones, y si no hay una solución a plazo inmediato, esto no pudiera dilatarse y quedarse en casos como el de Vietnam y Afganistán. Y claro, yo creo que la primera etapa de la guerra, como decía antes, la etapa de la ocupación militar de Ucrania va a terminar relativamente rápido, porque la diferencia, la asimetría entre las fuerzas es tan evidente, y la decisión de Rusia de ocupar Ucrania parece ser tan irrevocable que esto ocurrirá tarde o temprano, y yo supongo que será más temprano que tarde. Claro, la segunda etapa de la guerra es la que se va a prolongar, la etapa de la resistencia, cuando el pueblo ucraniano se rebele, primero silenciosamente, atemorizado por la represión, pero cada día más ruidosamente y más valientemente contra un gobierno títere dependiente de Moscú, como era el gobierno de Víktor Yanukovych. Y ahí sí, pues empezarán los atentados, empezarán los ataques, empezarán los actos valientes de resistencia, y eso puede llegar a prolongarse mucho tiempo. Ahora, que llegue a ser una guerra como la de Vietnam o una guerra como la soviética en Afganistán, que duró 9 años y 2 meses, lo veo imposible. Tampoco creo que pueda ser como la guerra de los Estados Unidos en Afganistán, porque claro, son condiciones completamente distintas. Estos son países en que obviamente eran países en que la disparidad era tan brutal que no había una guerra, sino había simplemente una ocupación. Esto sí es una guerra lo que está ocurriendo. Yo creo que la destrucción va a ser tan tremenda que va a haber que buscar una solución, no una solución negociada, porque creo que la posibilidad de la negociación se acabó. Se acabó cuando el presidente Putin resolvió un día, en la soledad de su despacho, que había que invadir Ucrania. Porque la única posibilidad que yo veo para que hubiera visto para que no se desate una guerra es la neutralización de Ucrania, su finlandización, ¿no? Pero esa posibilidad desapareció, pues el momento que Rusia se va a anexar a la fuerza o va con tanto se incorpora los óblasts ucranios a su territorio, como si simplemente lo incorpora a la Unión Euroasiática.
y lo vuelve un país satélite, se ha acabado la neutralización, se ha acabado la finlandización. Por otro lado, creo yo que el momento que finalmente Rusia sea vencida, demorará muchos años, la resistencia ucraniana tendrá que pelear mucho tiempo y con mucho coraje y con mucha ayuda del mundo occidental para lograr zafarse de esa opresión. Y Ucrania hará ese día lo que hicieron los otros países que fueron parte de la Unión Soviética o satélites de la Unión Soviética cuando terminó la Guerra Fría. Estoy hablando de países de repúblicas soviéticas, las tres bálticas, y satélites de la Unión Soviética, 9 países de la Europa Oriental. Corrieron a Bruselas a pedir su incorporación, que sean recibidos en la OTAN y que sean recibidos en la Unión Europea. Ucrania, el día que logre zafarse, después de varios años seguramente, de la ocupación rusa, hará lo mismo. Correrá a Bruselas a pedir su incorporación y Bruselas tendrá que decirle que sí, la comunidad occidental dirá, venga. Y ese momento a Rusia le podría haber salido el tiro por la culata, porque se supone que uno de los objetivos primordiales de esta guerra es alejar de sus fronteras, de las fronteras rusas, las fronteras occidentales. Y para eso, pues, es este colchón de 603.000 kilómetros cuadrados que era Ucrania sonaba ideal. Pero el momento que Ucrania se incorpore a la OTAN y a la Unión Europea, habrá ocurrido exactamente lo contrario. Las fronteras occidentales habrán llegado a las fronteras rusas y pues, el objetivo de Putin se habrá terminado. Por eso, yo sigo pensando que hay algún cálculo que no entendemos todavía en Putin. Putin es un hombre misterioso, es un hombre reservado, es un hombre, por ejemplo, que no ha escrito, entonces no sabemos cuál es su verdadera, no es mi lucha. Cuando Hitler en la prisión de Múnich escribió Mein Kampf, ya dijo lo que quería hacer. No le dieron bola porque parecía un vienés medio chiflado que mejor se hubiera dedicado a la pintura, era mal pintor, pero se hubiera dedicado a la pintura, que un estadista, pero dijo exactamente lo que iba a hacer. Putin no lo ha dicho. Y las referencias en discursos no tienen ninguna validez, porque obviamente un político está dirigiéndose a una tribuna y normalmente los públicos a los que se dirigen los políticos lo que quieren es que le digan lo que ellos quieren oír, no lo que ellos deben oír. Y Putin seguramente lo que le dijo a la gente es lo que a él le conviene como líder político, como gobernante, y no lo que en realidad piensa. Entonces creo que algo más. Lucho mencionó el tema de los puertos de agua fría, de los puertos de agua caliente, ¿no? Esa fue una obsesión de la historia rusa muy, muy marcada. Rusia, a pesar de su enorme tamaño, de ser un país bicontinental, era un país que durante muchos años no tenía salida al mar porque sus accesos al mar estaban bloqueados por hielo durante prácticamente todo el año, y por eso Pedro el Grande, al empezar el siglo XVIII, en 1703, fundó la ciudad de San Petersburgo, sobre el Golfo de Finlandia, para que Rusia pudiera tener salida al mar y además creó la flota. Él mismo se había ido en su juventud a Holanda a aprender en los astilleros cómo se hacen los barcos y cómo se organiza una armada, y eso hizo cuando subió al trono. Y después Catalina la Grande, envió a una de sus personas de mayor confianza, tan de mayor confianza que fue uno de sus amantes, Potemkin, para que Potemkin fuera a conquistar Crimea, de manera que a través de la península de Crimea tuviera Rusia salida a puertos de aguas cálidas. Cuando en el año 2015 Rusia se metió en la guerra en Siria, mucha gente dijo, qué tontería, qué error de Putin. Qué error, porque se está metiendo en un avispero, en una guerra sin salida, en una guerra en que no se sabe cuál es el alineamiento de fuerzas, en una guerra que es todos contra todos, que no se sabe quién pelea contra quién. ¿Por qué se mete Rusia ahí? Putin lo tenía muy claro, por el puerto sirio de Latakia. Ahora ya Rusia ubicará parte de su flota ahí, porque Latakia está sobre el Mediterráneo. Ya no es solamente San Petersburgo, un puerto de aguas frías, ni Sebastopol, que es un puerto de aguas cálidas, pero con el problema de los estrechos, de los estrechos turcos, el Bósforo y los Dardanelos, que, como bien lo recordaba Lucho, pues está en manos de un país de la OTAN.
Ahora tiene salida directa al Mediterráneo por Siria. Va a tener un puerto en el Mediterráneo. Entonces, ahí Rusia logró un objetivo. Eso no lo vimos, o no lo vio la mayoría de la gente, yo no lo vi, cuando Putin metió a Rusia en la guerra siria. Parecía una locura, una extravagancia, un afán de llevarles la contra a los americanos que estaban participando parcialmente. Y no, después vimos que había un objetivo estratégico a largo plazo que lo logró. Ya tiene una salida al Mediterráneo. ¿Qué está calculando Putin ahora? No lo sé, pero que evidentemente no es por torpeza, ni por desconocimiento de la historia, ni por incomprensión de la geopolítica y la estrategia, que Putin se metió en una guerra en la que hasta ahora todo le ha ido mal. Seguramente sus objetivos son más a mediano y a largo plazo. Doctor Esteban Santos, ¿cuál va a ser la incidencia en América Latina de esto? Sabiendas de que ha habido algunos países que tienen regímenes autoritarios, dictaduras como Cuba, Nicaragua, Venezuela. Quieren remar a río revuelto. Yo creo, para mí es claro ver un Nicolás Maduro que lo que quiere es un protagonismo porque quedó ya aislado como paria. Es un estado fallido Venezuela en este momento a la luz del derecho internacional. Y entonces el hecho, primeramente lo que quería era tener una alianza con Rusia y expresamente lo que le pidió es un acuerdo de cooperación, le tildaron de paz y demás, pero lo que quería era volver a los 60. Quiero otra crisis de los misiles, quiero ser relevante en la región y ya traer justamente el conflicto a la región era lo que creo yo es el caldo de cultivo para lo que viven los dictadores que lo único que pueden es dar circo a un pueblo que ya no tiene pan. Lo propio, lo que se está repitiendo en el ribleto, lamentablemente con Nicaragua y con Cuba. Ahora, es interesante ver cómo las amistades se pueden cambiar muy rápido, porque el momento en el que el hegemón de los Estados Unidos le dijo en un fin de semana, oiga, creo que le quiero volver a comprar su petróleo, inmediatamente sacaron ya a 2 presos políticos, que ahora sí se entiende que son presos políticos, siempre se dijo que no, que la justicia es independiente y la. Fin de semana se da la reunión y el día de ayer ya salieron 2 norteamericanos que estaban pues arrestados y que estaban detenidos en Venezuela. Entonces lo que demuestra claramente que aquí hay un dictador que mueve a conveniencia, pero que tenemos un estado fallido y que necesita desesperadamente vender su petróleo, pero sobre todo tener relaciones directas con una comunidad internacional que le ha dado la espalda. Creo que es muy difícil hacerlo cuando tenemos un reconocimiento a otro presidente como es Juan Guaidó, es muy difícil hacerlo cuando se habla de una dictadura y una dictadura sanguinaria, y es imposible también hacerlo cuando ya es un Estado que ni siquiera lo controla él, que lo controlan mafias que están enquistadas ahí, paramilitares y personas que se han logrado dividir el país y con una troncha muy lamentable en donde, insisto, es simplemente, creo yo, ya un lejano oeste en el que gobierna simplemente es más fuerte. Eso es lo que está pasando en esos lugares. Sí, doctor Luis Gallegos, esta pregunta que flota, la incidencia en América Latina y en estos países como Cuba, Venezuela y Nicaragua, en donde hay dictaduras. Mira, Miguel, yo creo que de los 40 y pico de países que se abstuvieron, porque otros sencillamente no asistieron a la votación, o sea, no puede hablarse solo de abstenciones. Están aquellos que están coaligados dentro de la línea, ya sea que por temor o por amistad o solidaridad están votando en abstención a un tema de principio que la mayoría de la comunidad internacional condena y que ese número de países es muy preocupante. En América Latina lo que estamos asistiendo nosotros es a aquellos países que han tratado de mantener una posición antiamericana, si cabe el término, antiestadounidense, como decía Jorge, en los términos de varios países. Pero el efecto en realidad en América Latina va a ser unas consecuencias económicas, porque decenas de miles de empleos se van a ver afectados por estas medidas y estas sanciones. Y al hecho de que la pandemia nos hayamos perdido 20 años de desarrollo y haya incrementado la pobreza y el hambre en América Latina, creando un hervidero social de dimensiones inconmensurables, este tipo de acciones también nos van a afectar más.
a nivel de petróleo. Hay algunos analistas que están especulando que el barril de petróleo podría llegar a 200. Sería una tragedia también, porque no es que ganamos el petróleo, porque nosotros vendemos petróleo crudo, pero no lo refinamos. Vendemos petróleo crudo e importamos los derivados. Entonces, en realidad, no necesariamente es un buen negocio. Pero el problema central de esto es ver cómo va a afectar la guerra que nosotros creíamos localizada en Ucrania y en Rusia, y como decía Jorge, imprevisible el saber cuáles serán los próximos pasos de Rusia en este tema. ¿Cómo se va a ver afectada América Latina? Todavía estamos en proceso de analizar. No solamente va a ser en términos económicos y comerciales, van a tener otras consecuencias mayores en el nivel geopolítico. Cuando México y Brasil, que son países importantes de América Latina, tienen posiciones que difieren de lo que podríamos esperar sea una condena universal a una invasión, que es indudablemente una posición inequívoca de política exterior ecuatoriana. Jorge Ortiz, la incidencia en América Latina y en estos países como Cuba, Nicaragua y Venezuela, donde hay dictaduras. Yo creo que el embajador Gallegos lo dijo con toda claridad. El problema son las repercusiones económicas, especialmente en una época de tanta fragilidad de la economía mundial después de la pandemia. Creo que el riesgo que podía haber habido antes es que en algún momento los gobiernos de Nicaragua y Venezuela puedan querer que en su territorio se pusieran armas rusas, misiles de largo alcance, misiles balísticos intercontinentales, incapacidad de llegar a Norteamérica. No digo Cuba, porque Cuba ya tiene un gobierno más maduro, sigue siendo una dictadura repudiable, pero evidentemente después de la crisis de octubre del 62, Cuba sabe que ese tipo de errores, como querer poner armas nucleares en su territorio, no se puede cometer, pero no me extrañaría que en la tontería, porque es un hombre muy tonto, Daniel Ortega, o en la precipitación del señor Maduro, pues puedan en algún momento invitarlos. Pero creo que ese peligro desapareció y más bien creo que los Estados Unidos hicieron una movida geopolítica interesante. El momento que deciden suspender sus compras de petróleo ruso, recurren a otras fuentes. Y dos fuentes que recurren les dan una victoria geopolítica, una adicional. Irán. Le compran petróleo a Irán, con lo cual no solamente le dan una boya para que salga de su crisis económica, sino que además, y este va a ser un acuerdo sin duda por debajo de la mesa, pero inexorable, le van a decir, pero usted me regresa al acuerdo nuclear, al acuerdo atómico con todas las inspecciones, no con esas inspecciones chimbas que hicieron, que iban los inspectores de la Agencia Internacional de Energía Atómica y los guiaban como turistas en Cuba a que vean lo que deben ver, sino que hagan inspecciones en las plantas nucleares para que en efecto se sepa que Irán no está tratando de enriquecer uranio y plutonio para armar bombas atómicas. Ese va a ser un triunfo marginal de los americanos. Les compramos petróleo, pero vamos a inspeccionar, o la Agencia Internacional de Energía Atómica va a inspeccionar sus plantas nucleares. Y con Venezuela lo mismo. Señores de Venezuela, les compramos petróleo. ¿A cambio de qué? A cambio de que los mercenarios de la organización Wagner, esta organización rusa que está presente en Venezuela, con mercenarios contratados por el gobierno de Venezuela para darle seguridad al presidente Maduro, al señor Diosdado Cabello y a la plana mayor. El acuerdo adicional por debajo de la mesa es: usted me saca a la gente de la organización Wagner, me saca a todos estos mercenarios rusos, con lo cual creo que los Estados Unidos logran un triunfo adicional, ¿no? No dependen, rompen un poco la dependencia de Rusia, la ahogan más económicamente, claro, y de paso atraen geopolíticamente a su redil, los amansan a Irán y a Venezuela. Me parece que fue una jugada hábil que va más allá simplemente de la compra de petróleo para reemplazar el petróleo ruso. Doctor Esteban Santos, ¿y la incidencia económica, que es muy importante en América Latina, y esta posición geopolítica? Bueno, está por verse, porque en esto se ha dicho mucho que las sanciones no ayudan mucho.
y como muy bien se rescató, que no hay nada más estúpido que tratar de hacer lo mismo y tener resultados diferentes. De las sanciones con Venezuela, ¿en qué queda? Si es que ahora, en cambio, empiezo a hacer negocios, otra vez el primer mandatario se llena las arcas, el pueblo igual ya migró, siguen muy pobres, pero ¿y de qué, a qué costo? ¿Qué logramos con todos estos años de miseria y pobreza por estas sanciones? Y solo las voy a retirar sin más. Es algo que me queda con esa duda. Yo creo que volvemos otra vez a un mundo bipolar y eso es lo que quiero evitar. Yo quisiera que sea el multilateralismo el que logre primar, que sean los organismos internacionales los que puedan hacerle frente. Lamentablemente veo que muchos organismos internacionales, a diferencia de lo que hablábamos del presidente Zelensky, no están a la altura de la historia. El presidente Zelensky grita y insta todos los días, cierren el espacio aéreo. ¿Qué se está esperando para cerrar el espacio aéreo? Bueno, si cerramos por parte de la OTAN, se ha dicho, es una tercera guerra mundial. Entonces hay una suerte de estrategia interesante de lo que se intenta hacer. Por ejemplo, Polonia le dijo, oiga, yo tengo estos MiG-29 y son los aviones cazas rusos de la época soviética que estoy listo para ponerlo en su base aérea que tiene en Alemania para que puedan ser los propios militares ucranianos quienes se han preparado con estos aviones para que los puedan operar. A cambio, usted, Estados Unidos, deme aviones que puedan serles contraparte. Y esto venía primero de una presión justamente de los Estados Unidos para que estos países puedan ayudar un poco más militarmente. Pero claro, yo creo que no se esperaban esto y por eso es que ya hay una respuesta por parte del portavoz de la Casa Blanca que dijo, oiga, no lo vemos viable en este momento todavía, pero finalmente, si es que no se cierran los cielos, yo creo que las vidas humanas van a seguir siendo contadas por los miles. Creo también que lamentablemente la suerte está echada para Ucrania, salvo que exista alguna reacción inmediata, mayor por parte de Occidente, que no la veo en este momento, y también a un costo para el pueblo ruso, que regresa otra vez décadas a sentirse otra vez enclaustrado y se acaba de levantar otro telón de hierro. Bien, quiero agradecer la ilustración, no solo este registro histórico de lo que ha sido y es Rusia con esta invasión a Ucrania y las consecuencias catastróficas que poco a poco va viendo el planeta por sus impactos y estos bloqueos internacionales. Muchas gracias al embajador Luis Gallegos, ex canciller ecuatoriano, al escritor y analista internacional Jorge Ortiz García y al académico y jurista internacionalista Esteban Santos. Muchas gracias, muy amables, valioso aporte. Gracias, Miguel. Un abrazo. Gracias, Miguel. Un abrazo. Y para Con esto cerramos el programa Controversia en Escena a través de ExaFM, Democracia M y Democracia TV. Un feliz fin de semana. Muchas gracias y esperemos días mejores para el planeta. Muy buen día. Esto fue Controversia. Temas relevantes, analizados a profundidad. Miguel Rivadeneira vuelve el próximo sábado.